Hola creativo, yo soy Jesús Villanueva y bienvenido a este nuevo video. En el video anterior donde reaccioné al tráiler de The Batman, mencioné que dejaran en los comentarios si es que querían la animación del título, así que recibí sus respuestas y al día de hoy vamos a realizar esa animación. Te recuerdo que los recursos que vamos a utilizar en este tutorial te los voy a dejar abajo en un enlace para que puedas ir a descargarlos. Lo único que tienes que hacer es dar clic y te mandará al sitio en donde tengo alojados los recursos. Una vez que estés en la página encontrarás del lado derecho una casilla que dice designa un precio justo. Colocas un 0 o la cantidad que desees donar, luego das clic en quiero esto, por último te pedirá un correo y das clic en recibir. Y listo, iniciará la descarga. Si eres nuevo en este canal o aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Aquí aprenderás efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados al mundo audiovisual. También te recuerdo que estamos haciendo directos en Twitch, los martes y viernes a partir de las 7 de la tarde, hora de México. De esta manera, si es que tienes alguna duda, la podamos resolver al momento y también podamos platicar de otros temas. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, para este proyecto necesitamos de Illustrator, ya que para poder animar el texto vamos a necesitar vectores y separado por capas. Así que vas a abrir Illustrator. Si no lo sabes utilizar, no te preocupes, voy a tratar de ser lo más breve y conciso para que puedas realizar este proyecto. Una vez que ya abriste Illustrator, vas a dar clic en crear nuevo. Se abrirá la siguiente ventana, vas a asegurarte que la medida esté en píxeles. Y luego vas a colocar la anchura y la altura que vas a utilizar en tu proyecto. En mi caso va a ser de 1920 por 1080. Y por el momento va a ser lo único que vamos a modificar. Y luego das clic en crear. Y listo, ya se nos ha creado el proyecto. Lo único que vamos a crear en este momento va a ser el texto. Para esto vas a seleccionar la herramienta de texto. Luego das clic en cualquier lado y vas a escribir el texto que tú quieras. Para este ejemplo, como estamos recreando el título de Batman, voy a escribir Batman. Una vez que ya lo terminaste de escribir, vas a dar doble clic. Y cuando todo nuestro texto esté sombreado de color negro, vamos a modificar sus propiedades. En la parte superior vas a encontrar todas las propiedades del texto. En caso de que no tengas visible o tengas el mismo acomodo de las ventanas, lo único que tienes que hacer es ir a ventana y luego das clic en espacio de trabajo. Asegúrate de que esté activo aspectos esenciales clásicos. De esta manera tendrás la misma vista que yo. Y bueno, en los archivos descargables te dejé una tipografía, ya que es la que más se asemeja a la tipografía original, así que recuerda instalarla antes de abrir el programa. Entonces vamos a ubicar la tipografía en carácter. La tipografía se llama Heitenschwelle, así que vas a escribir H-A-E y la vas a ubicar fácilmente, y la seleccionas. Ahora el tamaño lo vamos a aumentar a 600 puntos, y luego cambiamos a nuestra herramienta de selección que se encuentra justo aquí. Con esto lo podemos mover en cualquier lado del canvas. Y bueno, tenemos que acomodar el texto, pero antes de acomodarlo al centro, esta tipografía como tal todavía no es un vector. Por lo tanto, teniendo el texto seleccionado, vamos a irnos a Objeto, que se encuentra en nuestro menú, y vas a seleccionar la opción Expandir. Se abrirá la siguiente ventana y te aseguras que estén activadas estas dos casillas, y das clic en OK. Y listo, como puedes notar ha cambiado ligeramente, ya que ahora si nosotros seleccionamos una por una, podemos ver que como tal ya son formas, es decir, vectores, solo que en este punto ya no podemos modificar el texto, así que asegúrate que esté bien desde un principio. Bien, entonces con la herramienta de selección, vamos a seleccionar todo el texto y ahora sí lo podemos centrar. Para esto yo voy a modificar directamente las propiedades en X y en Y. En X voy a colocar 960 y en Y 540. Y bien, este es el primer paso. Y como vamos a empezar a crear más capas, lo que voy a hacer es renombrar. Para esto voy a dirigirme hacia mi panel de capas y voy a dar doble clic sobre el texto y voy a renombrarlo por texto Batman. Y por el momento lo podemos bloquear justo aquí. De esta forma ya no podremos seleccionar absolutamente nada y así evitar que modifiquemos algo que no queremos. Luego vamos a empezar a crear las formas. Efectivamente, las formas que van a ir animadas para formar el texto final. Para esto vamos a crear una nueva capa y puedes dar clic en el siguiente icono. Se nos ha creado una capa y luego vas a seleccionar la herramienta pluma. Yo te recomiendo que le cambies el color a uno que consideres que haga un contraste únicamente para que puedas diferenciar entre las formas que estás haciendo y el nombre. Para cambiar el color únicamente despliega este icono y selecciona cualquiera, o lo puedes hacer directamente aquí. Das doble clic y podrás seleccionar cualquier color que tú quieras. Yo voy a seleccionar uno rojo
y ahora sí podemos ya crear las formas. Antes de que des clic para crear alguna, te recomiendo que analices muy bien tu texto y vayas imaginando las formas que vas a querer. En realidad es bastante sencillo. Por ejemplo, en el intro original, la segunda A forma las orejas que tiene Batman en su traje. Así que para poder crear ese tipo de forma, vas a empezar a dar clic justo en donde se ancle. Luego te desplazas hacia otra ancla, es decir, hacia otro pico de la letra y das clic. En mi caso me voy a desplazar directamente hacia arriba hasta que intersecte con la orilla de mi canvas, doy clic, luego me desplazo y automáticamente se nos van a generar líneas que nos van a indicar que intersectan con otros puntos. Entonces, como yo quiero intersectar con el punto inicial, justo ahí doy clic y me regreso al punto inicial y lo cierro. Y así de fácil ya creamos la primera forma. Yo te recomiendo que des un clic por fuera una vez que ya creaste la forma. Para esto vas a presionar la tecla Control y das clic, ya que de lo contrario puedes ir creando más puntos y puede que tengas problemas con las capas, ya que dos formas pueden estar en una misma capa y no queremos eso. Queremos que cada forma tenga su capa independiente. Entonces ahora voy del otro lado y realizo exactamente la misma acción. Voy a crear justo aquí otra forma para empezar a rellenar huecos. Una de las ventajas es que ya se nos ancla automáticamente hacia las esquinas. Esto hace que se nos haga un poco más rápido el trabajo. Estos huecos también recuerda rellenarlos. Luego quiero formar alguna aquí. Y por ejemplo, si entre cada letra te queda el siguiente espacio, algo como esto, lo que yo te recomendaría es que lo hagas de la siguiente forma. Bien, como puedes notar, lo que hice fue incluir este único hueco con alguna otra pieza. Y vamos a crear forma por forma hasta completar o hasta rellenar todo nuestro canvas. Voy a acelerar un poco este video, ya que son los mismos pasos. Lo único que cambia son las partes que yo selecciono acorde a cómo quiero que sea la animación. Es por eso que les digo que antes de crear las formas, analicen muy bien el texto e imagínense cómo va a ser su animación, para que una vez que se lo imaginen ya sepan cómo van a separar estas formas. Y bien, dejé esta parte para el final, ya que hay letras en donde se pueden tornar un poco complejas. Por ejemplo, aquí tiene bastantes curvas y luego por dentro también hay más curvas. En esta parte yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Creas un punto aquí, luego otro punto aquí y como te puedes dar cuenta, automáticamente se nos genera la línea porque está pegada justo a este borde. Creo el punto aquí, me desplazo completamente hasta abajo y empiezo a rellenar todo. Y probablemente se haya comido parte de la letra, pero no te preocupes, ya que todavía falta un paso que es el de convertir esto a vectores. Y bien, para que me sea más fácil crear los vectores, voy a posicionar mi capa por debajo del texto. De esta forma ya tendré visible todo el texto y el color de fondo con las formas. Ahora sí, podemos desbloquear nuestra capa de texto. Y antes de hacer cualquier modificación, yo te recomiendo que la dupliques, ya que en el caso de que llegaras a tener algún error y haya que repetir un poco el proceso, bueno, pues ya tenemos un respaldo de ese texto. Para esto vas a seleccionar la capa y la vas a arrastrar hacia el icono de crear nueva capa, que es este. Y nos va a generar una copia. Esta copia la vamos a bloquear y a ocultar. Ahora sí ya podemos empezar a crear los vectores. Para esto vamos a activar estos dos puntitos. Vas a dar clic en uno y luego presionas Control y das clic en el otro. De esta manera se van a seleccionar ambos y podemos ver en nuestra previsualización o en el canvas que ya son visibles las formas y los puntos. Ahora, para crear los vectores de manera fácil, vas a seleccionar la siguiente herramienta. Das clic y cuando te posiciones sobre alguna forma, vas a notar que se va a generar una especie de punteado. Esto quiere decir que si nosotros damos un clic en la forma, por ejemplo en esta pieza, ya se nos creó en vector. Y no te preocupes si se nos cambió el color, únicamente da control Z y modifica el color. Ahora si damos clic, ya se nos cambió el color. Pero bueno, esto es a tu gusto, ya después incluso hasta lo podemos modificar en After. Pero yo voy a cambiar todo esto de una vez, así que lo primero que voy a hacer es seleccionar el texto con mi herramienta de selección. Y lo voy a cambiar al color rojo. Para esto podemos seleccionar nuestra herramienta de gotero, damos clic y luego sobre el color.
y se cambiará automáticamente. Y no te preocupes si ya se nos perdió el texto, ya que cuando regresemos a la herramienta de formas va a volver a ser visible nuevamente. O incluso nos podemos guiar por las líneas. Y recuerda, para crear las formas debemos de tener activo estos dos puntitos. Voy a cambiar el color a un negro y ahora sí puedo empezar a dar clic por las formas. Recuerda dar clic también en las que se encuentran en medio. Ahora, ¿recuerdan cuando creamos la forma que estaba por la B y se intersectó con nuestra letra? Bueno, pues ahora se ve el resultado, ya que podemos seleccionar de manera independiente la forma, aunque si nosotros seleccionamos la B, podemos ver la división aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es dar clic en la pieza que queremos, y luego los del centro. Damos clic afuera, y listo. Luego, si yo ocupo mi capa de texto, probablemente tengamos algunos detallitos que se pasaron, pero únicamente los seleccionas y das clic en suprimir para borrarlos. Lo mismo hacemos con esto, seleccionamos esa área y lo borramos. Ahora, una vez que nosotros ocultamos, podemos notar que desaparecen los centros de la A y los pedazos de la B. Esto es porque cuando nosotros creamos la forma, se nos crearon en las capas que automáticamente detectó el programa. Entonces, esas formas de color negro se encuentran justo aquí. Así que podemos seleccionar las capas y las desplazamos adentro de la capa donde están todas nuestras formas. No nos permitió, ya que tenemos que volver a poner visible la capa. Y listo. Ahora sí ya lo tenemos. El último paso que hay que hacer es separar todos estos trazados en capas. Así que vamos a seleccionar la capa y vamos a dar clic en crear nueva capa. Esto para que se nos cree automáticamente por arriba de la capa que acabamos de seleccionar. Y vamos a arrastrar el primer trazado. Damos clic en crear nueva capa y arrastramos otro trazado. Vamos a realizar este paso hasta que cada uno de los trazados estén en capas independientes. Voy a adelantar el video hasta terminar. Y bien, ya tenemos los trazados en capas separadas. ¿Por qué hicimos todo esto? Bueno, lo que pasa es que una vez que lo importemos a After, ya que vamos a importar el proyecto de Illustrator, lo único que nos va a reconocer como tal son las capas. Por lo tanto, si en una capa tenemos todas las formas, únicamente nos va a detectar esa capa y vamos a tener todo mezclado en una misma. Es por eso que debemos separarlo por capas independientes para poder animar una por una las formas. Y por último vamos a guardar el archivo. Para esto yo te recomiendo que lo guardes en dos formas. Para esto vas a ir a Archivo, Guardar como. Vas a darle un nombre, en este caso Formas Batman o Formas Texto, el que tú quieras. Únicamente es para que lo identifiques rápido. Y das clic en Guardar. Estas opciones las dejamos como están y damos clic en OK. Y bien, ya lo hemos guardado como archivo de Illustrator. Sin embargo, también vamos a necesitar de un PNG. Así que vamos a ir a Archivo y en esta ocasión vamos a elegir Exportar y luego Exportar como. Aquí vamos a abrir las opciones y vamos a elegir el formato PNG y lo podemos dejar con el mismo nombre. Damos clic en exportar, dejamos las opciones como están y damos clic en OK. Y listo, ahora ya podemos cerrar el programa y abrir After. Bien, una vez que estás en After, lo primero que debemos realizar es crear una nueva composición. Vas a dar clic y se abrirá la siguiente ventana. Yo le voy a poner el nombre de composición, título Batman. Y luego aquí vamos a colocar las dimensiones de nuestro proyecto. En mi caso va a ser de 1920 por 1080, a una velocidad de fotogramas de 59.94. Tú puedes colocar las que normalmente manejes en tus proyectos. Y la duración yo le voy a dar 10 segundos. Yo recomiendo esa duración para títulos, pero tú puedes darle la duración que gustes. El color de fondo no importa y damos clic en aceptar. Y bueno, el primer paso que debemos realizar en After es directamente la animación. Para esto nos vamos a colocar en nuestro panel de proyecto y ya sea que presionemos Control I o demos doble clic y vas a ubicar el archivo que acabamos de crear. En este caso es Formas Texto Batman. Lo seleccionamos y damos clic en importar. Se nos abrirá la siguiente ventana y asegúrate de importar el tipo como composición y las dimensiones del material asegúrate que esté en tamaño de capa. Recuerda que debe de estar en tamaño de capa, ya que si no, cuando nosotros seleccionemos alguna forma, va a estar del tamaño de toda la composición y no queremos eso. A continuación lo vas a ver y damos clic en aceptar. Una vez que ya se nos importó la composición, la arrastramos a la línea del tiempo
Vamos a entrar a la composición dando doble clic y podemos ver que tenemos visible cada una de las capas. Y si nosotros seleccionamos alguna, la selección se hace al tamaño del elemento. Es por eso que debes de asegurarte que esté al tamaño de la capa. Yo te recomiendo que elimines las capas de texto, ya que en realidad no las vamos a necesitar aquí. Ahora, antes de animar, también te recomiendo que selecciones primero las formas más pequeñas y las desplaces hasta arriba. Y por el momento las voy a ocultar. Bien, ¿por qué hicimos esto? Ya que estas formas van a tener una animación diferente. Le vamos a dar una animación de escala y no de posición como todas las demás. Pero esto lo vamos a hacer más adelante. Entonces, vamos a seleccionar desde la primera capa que es visible hasta la última. Para seleccionar todas debes de seleccionar la primera, luego la tecla Shift, nos desplazamos hasta la última y ya podemos tener seleccionadas todas. Nos aseguramos que estemos al inicio en nuestra línea del tiempo y vamos a presionar la tecla P para abrir las opciones de posición y creamos un fotograma en cualquiera de las capas, ya que como tenemos seleccionadas todas, se nos van a crear en todas. Me voy a desplazar hasta mi segundo número 5 y nuevamente creo un fotograma, pero esta ocasión voy a dar clic en el siguiente icono. Luego me regreso al inicio en mi línea del tiempo, doy clic afuera y ahora sí es momento de ir seleccionando forma por forma y desplazarla hasta que salga de nuestra composición. Esto va a depender también mucho de la animación que tú hayas imaginado para desplazarlo en cuanto a dirección. Por ejemplo, esta forma yo la voy a desplazar hacia el lado izquierdo hasta que salga de cuadro. Y esta forma la voy a desplazar en el eje Y hacia abajo. Y vamos a realizar esto con cada uno de los elementos. Cuando terminemos realmente pues va a desaparecer completamente todo. Voy a adelantar un poco esta parte. Una vez que finalicemos de desplazar todas las formas, vamos a seleccionar todos los fotogramas. Y luego vamos a presionar F9 para crear una animación suavizada. Sin embargo, vamos a entrar al editor de curvas y vamos a arrastrar para seleccionar este Bezier. Y luego vamos a desplazar este punto hacia el lado izquierdo, más o menos por ahí. Lo que va a hacer esto es que justo cuando vaya terminando la animación lo va a hacer más despacio. Podemos ver cómo se ve. Y luego hay que jugar desplazando el tiempo, es decir, vamos a seleccionar algún fotograma y lo vamos a retrasar unos segundos o lo podemos aumentar unos segundos. Por ejemplo, en un caso particular, en el caso de la A, voy a seleccionar la primera pieza y la voy a desplazar hasta mi segundo número 6. Y lo mismo hago con la otra pieza. Y la pieza de en medio la voy a retrasar un segundo. Esto quiere decir que la parte del medio va a llegar primero que las otras dos porque tiene menos tiempo. Entonces al hacer esto se forman los siguientes picos que les comento son las orejas que tiene Batman. Y bueno, en el caso particular de esto ya ustedes pueden reacomodar en cuestión tiempo las demás piezas a su gusto. Una vez que ya terminemos de desplazar las otras piezas vemos cómo quedó la animación. Y bien, ahora es momento de enfocarnos en las piezas que ocultamos. Vamos a poner visible la primera y me voy a desplazar sobre la línea del tiempo y vamos a posicionarnos en un fotograma donde queremos que empiece la animación. En mi caso va a ser en el segundo número 2. Para esto me voy a acercar y voy a cambiar el pivote. Como puedes notar está en el centro y yo quiero que se encuentre justo aquí, ya que voy a animar la escala y quiero que crezca desde la parte inferior hasta completarse. Una vez que ya tenemos seleccionada la pieza, vamos a dar clic sobre la siguiente herramienta. Ahora, si nosotros seleccionamos el pivote, lo podemos mover. Y si presionamos la tecla control, se nos va a pegar o se nos va a anclar a ciertos puntos. Yo me voy a colocar en medio y voy a soltar. Y luego presionamos la tecla S para abrir las opciones de escala. Desactivamos la escala uniforme y el eje Y lo voy a reducir a 0%. Creo un fotograma, me desplazo unos segundos, en mi caso voy a colocar 2, bueno más bien voy a dejar 2 segundos y lo aumento a 100%. Selecciono ambos fotogramas, presiono la tecla F9, entro al editor de curvas y realizo exactamente el mismo paso.
De esta manera, la animación final va a ser un poco más suave. Y vamos a realizar lo mismo con las otras 3 capas. En el caso de la letra B, yo voy a animar al mismo tiempo las 2 formas, así que en ambas tenemos que cambiar el pivote. Yo lo voy a colocar del lado izquierdo para que crezca hacia esa dirección. Voy a ajustar mi vista y por el momento tendremos la siguiente animación. El último paso que debemos realizar es seleccionar todas las capas y vamos a activar el siguiente icono. Y se nos va a activar en todas. Este icono es el rasterizado de capa continuo, es decir, nos los va a detectar como vector todo el tiempo. Entonces de esta manera ya no se va a pixelar. Ahora sí, nos regresamos a nuestra composición original. Y no te preocupes si por el momento se ven algunas ligeras líneas blancas, como por ejemplo aquí, ya que son pequeños espacios que quedaron entre las formas. Pero eso lo vamos a sustituir o lo vamos a corregir con la imagen PNG que guardamos después del archivo original de Illustrator. Ahora es el momento de crear el fondo. Para esto voy a bloquear mi capa o la composición para no interferir con ella. Voy a seleccionar un color de fondo, en este caso el rojo de Batman, seleccionando mi herramienta rectángulo. Doy clic y voy a asegurarme de que tenga un color de relleno de color rojo. Si quieres que sea tal cual el color de la película, el código sería FD0F12 y das clic en aceptar. En caso de que tenga un trazo, se lo quitamos y luego damos doble clic en el icono. De esta manera se nos va a crear en toda la composición. Lo renombramos por color fondo. Lo posicionamos por debajo. Luego vamos a importar el logo y la textura del logotipo. Estos archivos los vas a encontrar en los recursos descargables. Bien, vamos a dar doble clic en el panel de proyecto y seleccionamos logo Batman y textura logo. Y luego damos clic en importar. Lo primero que debemos arrastrar es el logotipo a la línea del tiempo. En mi caso lo voy a colocar en medio, es decir, por arriba de la capa de color y por debajo de la composición de formas. Luego voy a arrastrar la textura. Y si nos estorba un poco la composición de formas, la ocultamos y nos aseguramos que la textura abarque completamente nuestra composición. Una vez que ya abarcó completamente la composición, vamos a cambiar el mate de seguimiento de nuestra capa logotipo. Es decir, del archivo de Illustrator vamos a cambiarlo de ninguno a mate de luminancia. Esto nos dará el siguiente efecto. Como tal ya no tendremos el logotipo de un color sólido, sino tendrá este efecto, como si estuviese desgastado. Ahora, en caso de que no veas esta columna, lo único que tienes que hacer es dar clic en el siguiente icono. Y listo, ya lo tendrás visible. Ahora vamos a animar la escala del logotipo. Pero antes de animar la escala, vamos a seleccionar la capa de textura y la vamos a vincular con este lazo hacia el logotipo. Esto quiere decir que cuando nosotros modifiquemos en cuanto a posición o escala, la textura va a hacerlo al mismo tiempo. Entonces vamos a presionar la tecla S para abrir las opciones de escala. Y me voy a posicionar en mi segundo número 1. Justo aquí creo un fotograma en la escala y avanzo 5 segundos, es decir, hasta mi segundo número 6. Y justo aquí lo aumento a 140% para que trate de abarcarme todo el texto. Y luego presionamos la tecla T para abrir las opciones de opacidad y creamos un fotograma. Luego presionamos la tecla U para ver todos los fotogramas que hemos creado y nos desplazamos hacia el primer fotograma. Y justo aquí voy a reducir la opacidad a 0%. Selecciono todos los fotogramas y suavizamos la animación con F9 y vemos la animación. Ok, por el momento va bastante bien. Ahora es momento de que importemos otra textura. Damos doble clic en nuestro panel de proyecto y vamos a importar las texturas Grunge 1 y texturas Grunge 2. De igual manera seleccionamos el video que se llama Smoke Light y damos clic en importar. Por el momento vamos a utilizar la textura 1 y la arrastramos por debajo de la composición de las formas. Como puedes notar, esta textura es en blanco y negro. Lo que nosotros vamos a darle es como si fuera una especie de textura de vidrio desgastado. Para esto vamos a cambiar el modo de normal por añadir. Aquí, como puedes notar, nos cambió o nos quitó el color negro y nos dejó el color blanco. Nosotros queremos que sea al revés, por lo tanto vamos a agregarle un efecto que se llama invertir.
Se lo aplicamos y listo. Ahora sí tenemos únicamente los arañones de color blanco. Ahora vamos a agregarle el efecto que se llama CC Glass. Y como puedes notar, lo que nos hizo un efecto que puede tener un vidrio rasgado. Sin embargo, todavía está bastante marcado, por lo tanto, teniendo la capa de la textura seleccionada, vas a presionar la tecla T y reducimos la opacidad. En mi caso lo voy a reducir a un 30%. Puedes jugar con los valores, ya sea menos o más, dependiendo el resultado que quieras. Es más, me voy a regresar unos cuadros más atrás para tener mejor visibilidad en el color y se verá de esta forma. Ahora, mi textura se corta justo aquí, por lo tanto vamos a modificar la escala hasta que abarque toda la composición. Y luego voy a animar la opacidad, ya que no quiero que sea visible todo el tiempo. Para esto me voy a posicionar en mi segundo número 4 y vamos a presionar la tecla T para abrir las opciones de opacidad. Creo un fotograma y me desplazo 2 segundos, es decir, hasta mi segundo número 6 y lo reduzco a 0%. Selecciono los fotogramas y suavizamos la animación con F9. Ahora me regreso a mi ventana de proyecto y voy a arrastrar la textura número 2. Me posiciono en un lugar donde tenga visible la mayor parte del color, presionamos la tecla S y aumentamos la escala de esta textura hasta que abarque toda la composición. Y vamos a cambiar el modo de normal por multiplicar. Esto hará que se elimine la parte blanca y nos deje únicamente lo negro. Por último, también vamos a animar esta capa. Me voy a posicionar en mi segundo número 4. Justo donde inicia el primer fotograma de nuestra otra textura y seleccionamos nuestra capa de textura número 2. Presionamos la tecla T para abrir las opciones de opacidad y lo reducimos a 0% y creamos un fotograma. Ahora nos desplazamos 2 segundos, es decir, hasta nuestro segundo número 6 y lo aumentamos a 100%. Seleccionamos los fotogramas y presionamos F9 y se verá de la siguiente manera. Bien, ahora vamos a agregarle el último elemento, que es el Smoke Light, el video. Nos regresamos a nuestra ventana de proyecto y en esta ocasión vamos a arrastrarlo por arriba de nuestra capa de color de fondo. Podemos presionar el siguiente icono para que únicamente tengamos visible esta capa. Al principio del video tenemos este tipo de formas. Sin embargo, yo te recomiendo que te posiciones en el segundo número 5 y recortes la duración hasta ese punto. Y esto lo arrastres al inicio, ya que aquí se notan mucho más estas formas. Ahora, una manera fácil de eliminar la parte blanca y que lo rojo se convierta en negro es cambiando el modo de fusión de la capa de normal a oscurecer. Quizá por el momento no notes o no se vea la diferencia, pero lo único que tienes que hacer es desactivar el siguiente icono. Me voy a posicionar en una parte visible y como puedes ver, ahora se ha oscurecido. Pero para que no sea bastante marcado, vamos a agregarle el efecto desenfoque gaussiano. Activamos la casilla repetir píxeles y en mi caso lo voy a aumentar a 50. Para que no sea tan definida la forma y únicamente se vea como si algo se estuviese moviendo al fondo. Bien, por último, para terminar nuestro proyecto vamos a darle detalles. Para esto voy a crear una capa de ajuste, vamos a dar clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Y la voy a posicionar por debajo de la composición de formas. Y vamos a renombrarla por desenfoque. Y le vamos a agregar el efecto desenfoque gaussiano. Una vez que ya se aplicó, vamos a activar la casilla repetir píxeles y vamos a darle un desenfoque de 20. No necesariamente tiene que ser 20, tú puedes jugar con el valor, puede ser más, puede ser menos, va a depender del resultado que tú quieras. Ahora vamos a animar el desenfoque. Para esto nos vamos a posicionar en nuestro segundo número 2 y creamos un fotograma en desenfoque. Presionamos la tecla U para ver los fotogramas que hemos creado y me voy a desplazar 5 segundos, es decir, hasta nuestro segundo número 6. Y justo aquí lo reducimos a 0, el desenfoque. Seleccionamos los fotogramas y presionamos F9 para suavizar la animación y se verá de la siguiente manera. Ahora vamos a agregar una viñeta, es decir, que se vea más oscuro en las orillas. Para esto voy a bloquear todas mis capas y voy a seleccionar mi herramienta rectángulo.
Voy a cambiar el color de relleno por un color negro. Si tiene algún trazado lo quitamos y damos doble clic en el icono del rectángulo. Esto para que se nos cree en toda la composición y lo renombramos por viñeta. Ahora, teniendo nuestra capa de forma seleccionada, vamos a dar clic en nuestra herramienta formas, dejamos presionado y seleccionamos herramienta elipse. Cambiamos la opción de forma a máscara. Damos doble clic y se nos va a crear de esta manera. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en invertido, así únicamente tendremos de color negro la orilla. Luego le agregamos el efecto desenfoque gaussiano y una vez que se nos agregue vamos a activar la casilla repetir píxeles y lo aumentamos. En mi caso lo voy a aumentar a 500. Esto para que sea bastante difuminado y no se marque mucho el contorno. Ahora, en el caso de que estén muy oscuras las esquinas, lo único que tenemos que hacer es reducir la opacidad. Presionamos la tecla T y lo podemos reducir a 80%. Y luego esta capa de viñetas únicamente la posicionamos por debajo de la capa de desenfoque. Y listo. En el caso de que tengas muy marcadas estas líneas de separación entre cada forma, te recomiendo que importes la imagen PNG que guardaste. Damos doble clic en el panel de proyecto y vamos a ubicarla. En mi caso es esta. Damos clic en importar y la arrastramos hasta arriba de todas las capas. Me voy a posicionar en mi segundo número 6, que es justo donde termina toda la animación de mis formas. Voy a reducir el tiempo y voy a presionar la tecla T para abrir las opciones de opacidad. Lo reduzco a 0%, creo un fotograma y me desplazo únicamente 10 cuadros. Para avanzar 10 cuadros exactamente, lo único que tienes que hacer es presionar la tecla Shift y la tecla avanzar página. Y luego aumentamos la opacidad a 100%. De esta manera nos va a ocultar esas separaciones. Y ahora sí, tendremos la siguiente animación. Y bueno, objetivo, espero te sirva de mucho este tutorial. Me divertí muchísimo hacerlo ya que es una animación que me encantó. Considero que la parte más tardada y compleja es la separación de las formas, ya que en sí la animación es sencilla si es que la planeaste con anticipación. Además que lo puedes adaptar a cualquier tipo de texto. Si te gustó este video, dale me gusta. Me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. No olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré abajo en la descripción. Así podamos estar más conectados y sepas sobre mis proyectos. Nos vemos en el próximo video. Bye.